Vamos a hablar de cómo os podemos acompañar a generar crecimiento, pero Gonzalo, quizá habrá que empezar por explicar qué se entiende, qué entendemos por crecimiento. Sí. Crecimiento normalmente se piensa en crecer en facturación, en volumen de negocio, que evidentemente es crecimiento, pero también es importante el margen que generamos, que eso acompaña y da lugar a la rentabilidad, y esto tiene que ser de manera sostenible. Y por otro lado, también es muy importante en las compañías crecer en las capacidades, en todo el aspecto que es los sistemas de gestión, para que acompañen a este crecimiento en volumen. Por otro lado, también es importante el aporte de valor a la sociedad, porque crecer siempre ya genera puestos de trabajo por un lado, también genera capacidad para ser sostenible, de alguna manera contribuir a mejorar educación, aportar un valor social, y eso también tiene que formar parte del crecimiento, que es una retroalimentación del crecimiento también en negocio, en margen y rentabilidad. Y ahí no podemos olvidar un aspecto fundamental del crecimiento, que es el propio crecimiento de las capacidades de liderazgo. Es decir, cómo nuestros líderes tienen que ser capaces de generar una visión, de generar nuevos modelos de negocio que les permitan catalizar el futuro de sus negocios y una capacidad también muy importante, ¿no? Que es cómo aprenden a orquestar talento muy distinto y en muchas ocasiones negocios muy distintos. Luego la pregunta siguiente debería ser ¿por qué las empresas tienen que crecer y cómo tienen que crecer? Bueno, pues buena pregunta. La verdad es que hay una razón fundamental detrás de todo esto, y es que las empresas que no crecen retroceden en el mercado actual. Hay que tener en cuenta que las empresas son como un ente que no están solas, comparten un ecosistema, y en ese ecosistema pues hay un entorno que va cambiando, hay unos competidores que van innovando, hay unos costes que van aumentando, incluso las expectativas de los clientes pues también van evolucionando. Entonces, las empresas que no crecen y se quedan estáticas, pues al final dejan de ser relevantes. Por lo tanto, el crecimiento realmente no es una opción, no es un lujo, es una capacidad realmente de supervivencia y de adaptación al entorno. Claro, a un entorno además en cada momento más competitivo. Sí, por supuesto. Es decir, en los tiempos actuales la competitividad siempre ha existido, pero cada día es más la agilidad con la que las empresas tienen que irse adaptando a esta evolución tan rápida, que está incluso impulsada por las tecnologías actuales, que luego hablaremos más en detalle, en donde ya no es una opción el quedarse dando las mismas respuestas y trabajando de la misma manera. Claro, estamos hablando de crecimiento. Vamos a centrarnos en la hipótesis de que hemos conseguido ese crecimiento. ¿Cómo se gestiona el crecimiento? Pues en primer lugar implica un proceso tremendamente exigente de adaptación organizativa. Implica ser capaces de descubrir las nuevas oportunidades del crecimiento, de ser capaces de entender nuevos mercados, de empatizar con nuevos tipos de clientes, de crear nuevos productos y de crear nuevos servicios, y de algo que en nuestra experiencia pues es muy difícil, y es también la capacidad para abandonar nichos o para abandonar segmentos en los cuales estábamos muy cómodos. En ocasiones para decrecer o para crecer es necesario decrecer, es necesario olvidar cosas que han sido muy exitosas en el pasado, pero que son la clave de la adaptación de la organización al futuro. Aquello te han repetido ahora de salir de la zona de confort, ¿no? Efectivamente, incluso más que salir de la zona de confort, hay que abrazar y hay que buscar la zona de disconfort, porque precisamente las zonas de disconfort en los mercados es donde se encuentran las oportunidades, donde hay necesidades que no están siendo satisfechas. ¿Y cómo encontramos esas necesidades que no están siendo satisfechas? Pues hay un doble ejercicio. Hay un ejercicio racional y hay un ejercicio que no es racional. El ejercicio racional tiene que ver mucho con la segmentación de mercados. Y segmentando adecuadamente los mercados podemos encontrar oportunidades. Pero también hay un ejercicio muy profundo de entender emocionalmente a los clientes y a los no clientes. ¿Por qué son clientes? ¿Por qué no son no clientes? Y cómo trasladamos esa comprensión emocional entre un producto que al final les satisfaga y les llene. Claro, y esto, Gonzalo, hay que llevarlo a una metodología, adaptarlo a una metodología. Sí, hay que tener en cuenta también, dentro de lo que es el crecimiento y la importancia de que tiene, es que te permite generar mayor competitividad por economías de escala, por reducir costes, la posibilidad de atraer talento, un talento preparado y con ganas de trabajar en la compañía. A su vez, eso lleva a tener más estabilidad, resiliencia por los problemas, las turbulencias que estamos viviendo permanentemente, y es a su vez generar un impacto positivo en el entorno,
a través de empleo, proveedores, una economía también basada en aprovechar proveedores locales, como se hace mucho y se está haciendo cada vez más frecuente. Y por otro lado, comentando lo que decía Salvador, es el tema del aprendizaje organizativo. Obliga a mejorar la gestión. De alguna manera es un driver, es un inductor para mejorar esa gestión. Pero también tiene riesgos. Hay riesgos y hay que tener en cuenta porque no solamente es crecer, digamos, sin sentido, hay que crecer con sentido. Y esos riesgos pueden tener una pérdida de control, una tensión financiera. Es decir, yo crezco y necesito más capital operativo, necesito financiar más recursos, con lo cual en algún momento puedo tener un problema de que no lo puedo autogenerar. Puede haber una caída de calidad de servicio, atención al cliente, como ha pasado en muchas compañías. Tener más volumen no es sinónimo de más calidad, sino que puede ser a veces el problema de cómo mantengo la calidad del servicio cuando el volumen es mayor, atender un cliente, darle el tiempo a lo mejor para tener una respuesta, que cuando hay muchos clientes y se multiplica es más complicado. Y un tema muy importante que a veces no se tiene en cuenta es todo el desgaste del equipo, lo que implica para el factor humano y eso a su vez erosiona y complica la cultura interna. Se habla muchas veces el estar quemado en la organización, la gente que no da abasto con lo que tiene que atender y por supuesto eso conlleva a su vez a una pérdida de identidad, el propósito que teníamos ya no es el ADN, perdemos foco y no sabemos bien ya el foco de la forma de trabajar, ¿no? Hablaba Gonzalo de crecer con sentido, de la importancia de las personas, pero también de crecer con sentido. Eso requiere necesariamente, Antonio, estrategia. Efectivamente, esto no se trata de decir quiero crecer, voy a crecer y me lanzo sin una preparación. Es decir, esto exige un método, una forma de trabajar organizada para crecer de forma sostenible. Y para ello, pues lo primero que hay que hacer es una buena reflexión estratégica de la empresa en sí misma, de quién es, cuáles son sus capacidades, cuál es el entorno, cuáles son las oportunidades, las amenazas y de ello al final pues trazarán unas líneas estratégicas que al final se concretarán en unos objetivos estratégicos que hay que cumplir. Claro, ya tenemos unos puntos de referencia en el horizonte a los que hay que llegar. Esos objetivos tienen que tener unas metas, incluso cuantificadas en el tiempo, para poder hacer un seguimiento adecuado. Y tiene que haber entonces unos indicadores como métricas que nos ayuden a ir verificando si nos estamos acercando al objetivo o no. Es decir, si vamos por el camino adecuado o no. Claro, todo esto al final, ¿en qué se concreta? Pues en un cuadro de mando en donde toda esa orquesta de objetivos estratégicos son las que vamos a ir verificando su cumplimiento. ¿Y con esto ya será suficiente? Pues no. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente muchas empresas se paran ahí, ¿no? Y dicen, bueno, pues con esto, y como ya tengo unos objetivos, pues ya voy a ir viendo todos los meses o todos los trimestres o cada X tiempo si lo voy consiguiendo o no. Realmente, si no trazas un plan, si no trazas unas medidas de trabajo, unas iniciativas que se concretan en unos planes de acción con cara y ojos, es decir, con inicio, con fin, con responsables, con unos hitos, con unas evidencias a través de las cuales puedes verificar que efectivamente estás realizando todo aquello que te va a conducir a tus objetivos, pues al final ese plan de objetivos se quedaría pues en un planteamiento de deseos y luego ir viendo si lo conseguimos o no, un poco por la suerte, ¿no? No, la idea es que la acción va acompañada de la decisión. Entonces, en todo este sistema tiene que estar perfectamente imbricado para que esas acciones te garanticen esos objetivos. Y si no se cumplen, pues tienes que volver hacia atrás y analizar el por qué. Obviamente, todo esto, esas acciones, las operaciones en cualquier compañía consumen recursos. Es decir, no olvidemos una parte muy importante, que ese plan de acción, esa hoja de ruta, ese cronograma que se puede establecer, al final si tú no lo dotas de los recursos adecuados, que luego hablaremos más adelante de qué tipos de recursos son los que se necesitan, pues volveríamos a hacer un plan de acción de deseos, de ideas que no serían materializables. Por lo tanto, la gestión de los recursos es crítica, es fundamental también. Claro, Antonio nos hablaba de las líneas maestras de la estrategia, pero luego está efectivamente la táctica. Ahí, Salva, ¿qué motores pueden ayudar al directivo para tomar decisiones adecuadas enfocadas al crecimiento? Pues el sistema de gobierno, ¿no? Como hablamos. Sí, ahí fundamentalmente estamos hablando de cómo pilotamos. De hecho, el término gobierno viene del griego que significa pilotar. Y eso implica desde el punto de vista del directivo tener claras dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las decisiones claves que se deben adoptar?
y quién debe adoptarlas, es decir, quién es el propietario de esas decisiones. Eso tiene, por supuesto, implicaciones financieras, implicaciones de control, pero en primer lugar tenemos que tener un mapa muy claro de dónde se toman las decisiones. Hay otro elemento muy importante y es que además garantiza la coherencia de esa navegación, de esa hoja de ruta, y es que tengamos claros los criterios que nos van a hacer tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está mal? No en el sentido moral, que es importante, sino en el sentido de mantener el sentido de la navegación dentro de nuestras organizaciones. Y eso es lo que denominamos un sistema de gobierno. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Cuáles son las decisiones claves que se deben tomar? Y aquí hay múltiples opciones. En función de tu negocio puede ser centralizado, puede ser modelos federales, por ejemplo. Y, por supuesto, tener muy claros cuáles son los criterios que permiten tomar esa toma de decisiones. ¿De dónde provienen esos criterios? Básicamente del diseño de nuestro modelo de negocio, que nos dice lo que debemos, lo que podemos, lo que deseamos hacer frente a lo que no deseamos hacer o que es accesorio. Claro, pero incluso una buena estrategia llevada a cabo con un sistema de gobierno que ayude a tomar buenas decisiones puede llegar a fracasar, Gonzalo, si no se cuentan con los recursos y con las capacidades necesarias. ¿Cuáles son esos recursos imprescindibles hacia el crecimiento? Exactamente, es decir, hay recursos tangibles e intangibles, por supuesto. A nivel tangible podemos hablar de recursos financieros. Esto está muy condicionado también porque ahí necesariamente tenemos que gastar para hacer las cosas que necesitamos. Por un lado, necesitamos hacer inversiones que son más a largo plazo, a medio largo plazo, para poder poner en marcha iniciativas de la estrategia. Necesitamos también tener un capital de trabajo. Si vendemos más, necesitamos más dinero en clientes, más inversión en circulante, por ejemplo, en existencias, con lo cual eso nos genera una capacidad, una necesidad de recursos tangibles importantes. Pero también están los intangibles, temas de es decir, el tema de que la gente esté alineada con nosotros, que haya una motivación. Por otro lado, todas las capacidades de actuar, las capacidades operativas de la organización, todo aquello que es capaz la organización de aprender a través de que se van trabajando y se van realizando las distintas tareas. Y, por supuesto, muy importante y cada vez más, y sobre todo en los últimos años, todo con los modelos de negocio que hay compartidos, todo el tema de las capacidades relacionales, que yo puedo hacer alianzas con unos u otros, y hay muchos ejemplos en la industria donde sectores que tradicionalmente no tienen nada que ver uno con el otro, hacen una alianza para generar a través de nueva tecnología, temas también que tienen que ver con la salud, con healthy, con wellness, están generando un modelo de negocio compartiendo gracias a esas capacidades relacionales. Claro, centrándonos precisamente en las personas, evidentemente todo proceso de crecimiento requiere también un proceso de aprendizaje. Sin duda. Y ahí nos damos cuenta de que los procesos de crecimiento implican desarrollar a su vez o apostar por dos tipos de recursos posibilitadores, de recursos multiplicadores. Uno de ellos es el talento y el otro es la tecnología. Lo que nuestra experiencia nos ha hecho aprender en los últimos años es que son precisamente estos dos recursos los que multiplican la capacidad de nuestras organizaciones para ser capaces de crecer. Y eso implica asumir algo que nos cuesta mucho. Y es que nos estamos moviendo en un entorno que es cada vez más complejo. Vemos distintos modelos sociales, vivimos en un mundo con múltiples identidades, con múltiples opciones. Vivimos en un entorno complejo y eso nos ha llevado a darnos cuenta de que las organizaciones solo podemos entender la complejidad desde la complejidad. Por ejemplo, sería muy difícil que en una empresa entendiésemos a la generación alfa, aquellos menores de 12 años, cuando todo el board de la organización tiene 60 años. A todos se nos hace muy intuitivo darnos cuenta de que va a ser muy difícil que seamos capaces de entender de verdad cuáles son las necesidades, las motivaciones de ese tipo de cliente. Y eso nos va a obligar a que dentro de la organización incorporemos claramente esa complejidad, esa multiplicidad de nuestra propia sociedad que se tiene que reflejar en nuestras organizaciones. Claro, esto nos lleva de nuevo, Antonio, a preguntarnos, estas capacidades, estas nuevas complejidades, estos nuevos recursos incluso que enfocan hacia el crecimiento, ¿cómo los ordenamos para que todo tenga control, para que todo tenga sentido, para que todo tenga equilibrio? Claro, es decir, esto no es crecer por crecer, no es crecer porque puedo crecer, es crecer porque estoy preparado para sostener ese crecimiento en el tiempo. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para ese camino que vamos a emprender, y no de cualquier manera, porque si no, al final, los riesgos a los que nos enfrentamos
pueden desembocar en situaciones peores que las que teníamos, y no irá mejor, sino irá peor. Es decir, si tenemos ineficiencias, lo que vamos a hacer es aumentar las ineficiencias por volumen y además por dispersión del propio control del sistema. Eso nos puede llevar a una pérdida, a un aumento de costes internos y a una pérdida de margen y por lo tanto a perder una competitividad. Podemos perder foco a la hora de crecer si no lo hacemos de forma controlada. Controlar una organización más grande o más deslocalizada pues podría hacernos perder ese mantenimiento de la cultura y del foco de lo que es el negocio de la empresa, ¿no? Y por tanto al final pues podemos perder el efecto final que vamos buscando. Es decir, para crecer al final hay que invertir con control, hay que innovar sin dispersarse y además hay que prepararse muy bien, es decir, hay que reforzar las capacidades organizativas de la compañía para hacer frente a esa situación, a ese crecimiento en su máxima extensión de la palabra crecimiento que estamos hablando, para que luego eso pues realmente tenga un éxito. Es decir, al final, en todo este camino, solamente las empresas que realmente transformen sus recursos en capacidades y las capacidades en ventajas competitivas son las que realmente son las que tienen éxito en el mercado. Una cosa a aportar con respecto a esto es que hemos tenido ejemplos en clientes, de empresas que dicen, vamos bien, pero el vamos bien puede tener un peligro de que o se ponen en marcha todos estos mecanismos de hacer la empresa más eficiente, hacerla más organizada, poner foco, disciplina y trabajo para poder seguir en ese vamos bien y pegar un salto. Y hay un punto de inflexión en empresas que van creciendo que o se organizan mejor o a veces puede ser una situación de ir hacia abajo, porque no son capaces de digerir este crecimiento. Y como decía Antonio, poner ese orden, ¿no? Ese equilibrio en esto. Claro, ahí hay una frase que aquí puede aplicar mucho, que es morir de éxito. Es decir, muy bien, ¿comparado con qué? Claro, ¿Comparado con quién? ¿Comparado con qué situaciones con la que me estoy comparando? Es decir, tengo al final autocomplacencia, miro hacia mí, miro al mercado, miro la evolución, es decir, constantemente los puntos de referencia se están moviendo. Con lo cual, si tú no estás creciendo, si no te estás moviendo, pues te estás quedando atrás. No, y un tema, siempre lo decimos también nosotros, con el morir de éxito, una forma es vender mucho. Y que no puedo, si vendo mucho, hay un tema que a veces no se tiene en cuenta, que es el capital circulante, tener más activo invertido en clientes, en stock, en existencias, y eso, ¿cómo lo financio? O el crecimiento me da una forma de autofinanciación, ya es un tema más financiero, pero si no tengo que financiarlo con el dinero de los socios o con el banco, y a veces eso tiene un límite, con lo cual eso fue un ejemplo mucho de la situación cuando fue el tema de la crisis, porque muchas empresas se quedaron con capital operativo y necesidad de financiamiento a corto plazo, les cortaron la línea de crédito bancario y no pudieron subsistir, ¿no? Ese es el crecimiento sin control es una de las formas de morir de éxito. Y en este entorno no solo competitivo, sino enormemente cambiante, ¿cómo ayudamos a las empresas con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la data? La tecnología, el dato, la inteligencia artificial en este momento es una de las realidades que ofrece más oportunidades y a la vez más riesgos a la compañía, porque toda tecnología en el fondo es un arma de doble filo. Gracias a pues los modelos de explotación de datos, gracias a la inteligencia artificial, podemos desarrollar nuevos modelos de negocio, podemos incrementar de una forma, y esta vez usando con toda propiedad el término exponencial, las capacidades que tenemos en nuestras organizaciones, pero a la vez, mal utilizadas, se pueden convertir en un enorme sumidero de recursos y de esfuerzos, simplemente si apostamos por la tecnología, por mor de la propia tecnología. En este sentido, hay una premisa previa muy interesante, y es que hemos descubierto que la tecnología es el gran multiplicador. La tecnología nos puede multiplicar la capacidad de nuestras propias capacidades y también la generación de valor en nuestros modelos de negocio. Con lo cual, ese es un primer foco. Uno debe invertir en tecnología, en inteligencia artificial en este momento, en datos, en la próxima tecnología que tengamos, extraordinariamente vinculada a las palancas de diferenciación vinculadas a nuestro modelo de negocio. Es un criterio fundamental. La tecnología, si no está aplicada a nuestro propio modelo de negocio y a nuestro propio elemento diferencial, no sirve para nada. Y además, y en este caso, en relación específicamente con la inteligencia artificial,
Además, hemos descubierto una realidad muy interesante. Y es que más allá de las aproximaciones simplistas de la inteligencia artificial como herramienta de reducción de costes, de mejorar eficiencia, que es una herramienta fantástica para ello, pero nos encontramos con un reto muy interesante, y es cómo utilizar la inteligencia artificial como instrumento de aumentación. Y eso nos obliga a hacer una reflexión muy interesante. Y es, una vez que soy capaz de eficientizar las tareas que estoy realizando, ¿qué más puedo hacer? ¿Y qué más mi talento, las personas dentro de la organización pueden hacer para incrementar el valor aportado a los clientes? Y esa reflexión es fundamental. ¿Cómo podemos aumentar el valor que aportamos? Y esa es una guía muy clara a la hora de tomar decisiones en relación con la tecnología y en este caso específicamente con la inteligencia artificial. Claro, esa tecnología, esa inteligencia artificial, primero nos decías, bien elegida, bien seleccionada y después bien aplicada, tiene que ayudar también a mejorar los procesos. Efectivamente, es decir, vamos a ver, los procesos es la forma en la que se agrupan las actividades de una empresa, que el conjunto de todas ellas pues es para aportar valor, ¿no? Para generar ese valor y entregar al cliente pues ese producto, ¿no? Ese bien o ese servicio que demanda. Realmente los procesos siempre se han apoyado en tecnología, siempre, desde el principio de los tiempos. Ahora mismo estamos inmersos en plena cuarta revolución industrial, en la industria 4.0. No olvidemos que esta es la cuarta porque venimos desde la primera. En la primera los procesos se apoyaron en la tecnología del vapor, que es lo que permitió el centralizar las actividades y la creación de las primeras denominadas industrias, ¿no? Fábricas, en donde se agrupaban las actividades y se cogía un determinado volumen. Claro, luego surgió la electricidad. Las empresas que no adoptaran la electricidad pues se quedaban atrasadas, se quedaban retrasadas con unas máquinas de vapor que ya quedaban obsoletas. La tercera revolución industrial vino a través de la microelectrónica y el desarrollo del Internet con todas las posibilidades de comunicación y de trabajar en redes. Pues eso también posibilitó el reducir los volúmenes tanto de fábricas como los productos en sí mismos y eficientar mucho más todos los procesos. Bueno, hoy día las tecnologías que tenemos que adoptar y que tenemos que potenciar son todas las tecnologías digitales, y la inteligencia artificial pues es como una capa amplificadora que mejora toda esa aplicación, en donde toda esa recopilación de datos, que sin datos no se puede manejar. Los procesos al final viven de los datos, es decir, para saber unos resultados se necesitan datos durante el proceso y al final del proceso. ¿Qué posibilitan las tecnologías digitales hoy día? Pues que esa captación de datos es masiva, es mucho más rica, es mucho más fiable, porque no depende del error humano, y además el propio análisis y las conclusiones que se pueden sacar también hacen ese trabajo, con lo cual la agilidad en la mejora de los procesos, incluso de forma disruptiva, porque hasta ahora hemos visto crecimientos incrementales de las tecnologías, pero ahora mismo las tecnologías que tenemos en la mano nos posibilitan incluso no solamente mejorar procesos, sino fundamentalmente transformar los procesos en otro tipo de gestiones. Con lo cual, la empresa digital de hoy día no es que haga las cosas más rápido o con más información que la anterior, es que las hace de manera diferente, con procesos distintos, gracias a las tecnologías. Y en ese camino, en ese acompañamiento hacia el crecimiento, Gonzalo, ¿con qué amenazas nos podemos encontrar? Y sobre todo, ¿cómo les hacemos frente, cómo gestionamos esas amenazas? Claro, entiendo que sin perder la eficiencia y sin perder la identidad de la empresa. Claro, hay que pensar que el crecimiento per se no es bueno per se, es decir, tiene que haber un crecimiento con un control, con una guía, con un camino, y hay factores que lo limitan, que tienen que ver, yo antes hablé de lo financiero, sobre todo porque hablaba de morir de éxito, porque vendo mucho, necesito una inversión, y si necesito inversión necesito financiación, y a veces no llega la propia autogeneración de recursos. Pero también es importante la estructura organizativa, adaptarnos, cómo podemos tener esas capacidades para manejar ese crecimiento. El tema de liderazgo y gestión que va acompañado con esto, hay organizaciones que se quedan... Yo tengo una anécdota de un cliente que dijo: hemos pasado a primera división y hay que hacer algún fichaje para estar en primera división. Entonces, eso a veces puede ser doloroso en una organización, pero
es la realidad, ¿no? Necesitamos mantener esa capacidad de gestión. El hecho de que empresas que de alguna manera empiezan familiares, nosotros trabajamos mucho con pymes que van en crecimiento, llega un momento en que a lo mejor tiene que dar lugar a gente con más, con más, de alguna manera, títulos, pero el hecho de tener experiencia previa en otras compañías, dar una capacidad también de formalizar procesos, de formalizar la gestión, que a veces en una empresa familiar está todo muy distribuido, ¿no? Entonces poner un cierto orden y foco en eso. Otro tema a su vez tiene que ver con una rigidez cultural, de que, claro, eso implica, y aquí viene lo primero, que es el propio dueño o CEO de la empresa, porque nos ha pasado también, el CEO, el dueño, el propietario, quiere iniciar un camino, pero si él no lo inicia primero, es muy difícil que lo hagan los demás, ¿no? Porque al final se mantiene todo como estaba antes. Y el tomar el café con el jefe o con el dueño invalida muchas veces de gente que está trabajando en la parte profesional. Y eso lleva también a una pérdida de foco, ¿ya? ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? Que hablaban antes también de la pérdida de identidad. Entonces aquí hay 3 frentes importantes. 1, tener claro la estrategia y el enfoque. Es decir, ¿dónde queremos ir? Si estamos en este camino, o puede haber un ajuste del modelo de negocio, pero ¿a dónde vamos? Segundo, ¿cómo vamos a manejar estos procesos, sistemas, teniendo en cuenta también toda la oportunidad que tenemos hoy con ajustes por la tecnología, de todas las gamas que hay de tecnologías? Y eso llega también a la persona y cultura, que es obviamente un paso fundamental, ¿no? Pero no hemos contado hasta ahora que en este proceso de acompañamiento enfocado hacia el crecimiento, en PRG tenemos nuestra propia metodología. Sí, exacto. Es decir, ahí nosotros tenemos la metodología que llamamos el gobierno del crecimiento, ¿no? Y hablamos de SIGE. SIGE es Sistema Integrado de Gobernanza Estratégica, que es gobernar el crecimiento y hacer un recorrido por estas áreas, ¿no? Partiendo un área importante, una reflexión inteligente y estructurada sobre el entorno competitivo en el que estamos y cómo aprovechar tendencias y oportunidades. A veces hay algunas cuestiones que algunos lo pueden interpretar como una amenaza y otros como una oportunidad, y ir por ahí para aprovechar esa oportunidad y adaptar, transformar el modelo de negocio. Porque en el fondo se trata, Antonio, de perfilar unos objetivos, aplicarlos, ponerlos en marcha y hacer el seguimiento imprescindible. Efectivamente, es decir, todo esto que hemos hablado, en la metodología que nosotros aplicamos ya con bastante recorrido y bastante éxito, aterrizamos todos estos conceptos de manera ordenada, ¿no? Empezamos por ayudar a las compañías a esa reflexión estratégica de cuestionarse el modelo de negocio, de cómo es el entorno, cuál es la situación actual, a dónde se quiere ir, para establecer unas líneas estratégicas sobre las que actuar. Una vez que eso ya está definido, pues habrá que marcar unos objetivos dentro de cada línea estratégica, ya sea pues, crecer en rentabilidad o diversificación o todas las que tenemos que se pueden identificar. Se marcan unos objetivos y, como comentábamos antes, esos objetivos al final establecemos unas métricas, unos indicadores y un cuadro de mando, que además ese cuadro de mando está particularizado incluso por centros de responsabilidad. Es decir, no existe un cuadro de mando único. Trabajamos con lo que se llaman los indicadores agregados, ¿no? Y sintéticos, en donde hay un despliegue a toda la organización y se involucra, esto es importantísimo, involucrar a toda la organización con capacidad decisoria y con capacidad de ejecución y con una actividad significativa en los resultados de la compañía, en donde ayudamos a ese despliegue de trasladar toda esa estrategia y todos esos objetivos de alto nivel a indicadores, a planes de acción, a hojas de ruta, a trabajos de seguimiento para garantizar que todo está bien orquestado y que en el día a día pues, la organización está alineada y todos están compartiendo una misma visión y unos mismos objetivos que cumplir. ¿Y cómo conseguimos, Salva, que ese seguimiento, ese reporting y el análisis posterior se pueda hacer de manera ágil? Pues se consigue en primer lugar con la propia disponibilidad de la información de una forma que es fácilmente comprensible por todos y que de forma, yo diría que prácticamente automática, coloca a todos los decisores claves, a todos los responsables de centros de responsabilidad, en un mismo lugar. Y eso es lo que permite lugar el alineamiento, un primer alineamiento en el diagnóstico y luego por el propio diseño del sistema de reporting y de análisis, también un claro alineamiento en los objetivos que se quieren conseguir. Además, eso implica, y de una forma muy, muy quirúrgica,
poder identificar los gaps. Es decir, cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar, cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar para alcanzar esos objetivos que nos estamos marcando a medio y largo plazo. Eso es muy, 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 muy relevante. Y finalmente, al hacer visible cómo están evolucionando cada una de las unidades y al hacer visible los objetivos compartidos, se genera un enorme compromiso, que probablemente en el largo plazo sea el elemento más clave. Esa combinación del alineamiento, estamos todos viendo la misma foto, estamos apuntando en la misma dirección. Y además todos estamos comprometidos de una forma consensuada en alcanzar esas metas. Desde el punto de vista del comportamiento de la alta dirección, tiene un efecto extraordinariamente beneficioso en el crecimiento. Quizá ya, Gonzalo, a modo de resumen, ¿cuáles dirías que son las 7 líneas estratégicas en las que trabajamos en PRG con las empresas a las que acompañamos? Sí, básicamente manejamos 7 líneas estratégicas ya muy estructuradas que la ponemos a disposición con 3 temas, con objetivos que se siguen con indicadores, segundo, con unas iniciativas y planes de acción, con responsables, timing, y tercero, asignar recursos presupuestarios para esas iniciativas. Y son, básicamente las 7 son, 1, rentabilidad, de hecho PRG, los PR es profit, que es punto de partida para cualquier organización, tiene que ser rentable. Tenemos metodologías para cómo analizar y mejorar la rentabilidad. Segundo, crecimiento y diversificación. También, ¿cómo crecemos? Ajuste de modelo de negocio, un crecimiento orgánico, inorgánico, nuevas oportunidades a través de nuevos modelos de negocio, la cartera del portfolio de modelos de negocio. Tercero, muy importante el cliente. Tenemos una metodología para gestión rentable de clientes que nos permite seleccionar segmentos y aplicar los recursos con mucha mayor efectividad en segmentos elegidos, ¿no? El otro aspecto, la cuarta, tiene que ver con sostenibilidad en todas sus dimensiones, toda la triple cuenta de resultados social, tener en cuenta ese aporte de valor a la sociedad, a los stakeholders, y que eso es parte también de los accionistas como parte de esa rentabilidad. El quinto tiene que ver con un aspecto muy transversal en todos los procesos y en todas las estructuras organizativas, que son la data, tecnología y la inteligencia artificial, pero básicamente cómo aplicamos esto a nivel transversal. Una sexta línea tiene que ver con organización y sistemas de gestión, cómo nos organizamos, centro de responsabilidad, esos sistemas también para mejorar y ser muy ágiles para los cambios. Aquí hablamos de una organización que está muy ágil a cambios. Y finalmente, toda el alineamiento de personas, capacitación, compromiso y, por supuesto, generar un alineamiento a los valores culturales. De manera que el gran objetivo de PRG sería conseguir el crecimiento de nuestros clientes, hacerlo siempre con las personas en el foco, alineadas en torno a una estrategia y ayudadas también por la tecnología y la inteligencia artificial. Gracias por estar con nosotros. A nosotros un gusto haber estado aquí también hoy. Y nuestro lema es generar crecimiento rentable y sostenible, contando con las personas y añadiendo valor a la sociedad. Eso es PRG.